Vamos con esta segunda parte en la que vamos a hablar de Swagger. Vamos a ver esta herramienta, entonces comparto por aquí. Entonces aquí tenemos nuestro API REST y la idea sería a este API REST agregarle una herramienta nueva que se llama Swagger. Vamos a ver cómo encontrarla. Esta podemos encontrarla en mvnrepository.com porque la vamos a añadir manualmente como una dependencia Maven. Pues vamos a poner también si Swagger API Docs en la página oficial viene alguna cosa. Por aquí viene swagger.io y aquí tiene la documentación también con el get start, que puede ayudarnos un poco también a ver en qué consiste. Básicamente la idea principal detrás de esta herramienta es documentar una API con el objetivo de que quien tenga que utilizarla, pues simplemente con ver esa documentación, que vamos a ver que es como una página web, pues sepa cómo utilizarla. Entonces hay múltiples herramientas dentro de... Bueno, Smart VR tiene varias herramientas porque está Swagger, pero hay muchas más. Entonces aquí nos lleva... Bueno, te pide logarte y tal en este caso. Pero vamos a ver un momento si este es el swagger.io en documentation. Entonces aquí te pone especificación versión 3, por ejemplo. Y entonces aquí te va especificando los endpoints o lo que serían, cómo se llevaría a cabo. Te pone la estructura, data models. Entonces nosotros vamos a ir directamente con una dependencia que ya está pensada para integrarlo en Spring. Se llama Spring Fox Boot Starter. Entonces vamos a buscar esto aquí. Y tengo la JSON API Documentation for Spring. O sea, digamos que está pensado ya para Java Spring. De todas maneras, la página oficial, si buscamos Spring Fox Swagger, a ver si nos aparece por aquí, sería esta, Spring Fox Reference Documentation. Aquí veríamos la documentación de esta herramienta y bueno, te explicaría cuáles son los objetivos, que sería poder crear una API de JSON, o sea, lo que sería la documentación. Entonces, bueno, vamos a ver por aquí. Especifica más o menos los pasos a llevar a cabo, los especifica todos por aquí, diciendo, bueno, pues habría que agregar esta dependencia, como este boot starter, y luego pues cómo se implementa es creando una clase que lleve a cabo pues una serie de métodos. Entonces, para simplificar un poco todo esto, porque es un poco largo, que más o menos la idea es esta, es un poquito largo porque aquí en la documentación te viene todo súper completo, está muy bien, pero es un poco largo. Entonces vamos a intentar simplificarlo nosotros directamente haciéndolo paso a paso. Entonces, la idea sería que buscando SpringFox podemos ver la documentación para ver ya más en detalle cómo adentrarnos en la configuración, pero vamos a intentar hacerlo nosotros de manera un poco más sencilla. Lo primero es cargar la dependencia, que va a ser esta. Entonces pincharemos aquí, esta es la página. Y básicamente aquí seleccionamos la versión, que en este caso está la 3.0.0, y nos copiamos esta dependencia. ¿Y esto dónde lo tendríamos que añadir? Pues lo vamos a añadir en nuestro proyecto. Es decir, lo vamos a agregar aquí en donde pone pom.xml, que este sería el archivo donde está toda la configuración de Apache Maven. Entonces aquí tenemos Starter Data JPA, el Starter Web. Estas son las dependencias que agregamos cuando creamos el proyecto. Se agregaron aquí automáticamente al crear el proyecto, desde la web esa de start.spring.io. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí al final, antes de que cierre, o sea, justo antes de que cierren las dependencias, vemos que aquí tenemos el cierre de dependencies, pues podemos agregar otra añadiendo enter espacios. Vamos, agregamos aquí un enter y pegamos la dependencia. O sea, esto es una, esto es otra, o sea, cada uno de estos es una dependencia. Entonces nosotros lo único que hacemos es agregar otra más. ¿Cómo sabemos si esto funciona? Pues porque podemos fijarnos, si abrimos este external libraries, bueno, hay un montón de librerías, entonces va a ser un poco complicado detectarla, pero si le damos a este botón que pone Load Maven Changes, nos recargaría Maven
y descargaría cosas por aquí. Entonces habría que fijarse si aquí habría descargado una que ponga Spring Fox. Entonces, bueno, habría que abrir esto y fijarse un poco por aquí. Porque como digo, hay un montón de dependencias en Spring. Entonces habría que ver si aparece. Mira, ha tardado un poquitín, pero algo ha descargado. Descargado aquí io.springfox Swagger. Pues ha descargado ahí Swagger y pone también SpringFox Spring Web. Me ha descargado un montón de ellas. Todas estas de aquí. Data REST. ¿Vale? Porque realmente esto está pensado para las APIs y claro, en Spring hay muchas tecnologías para crear controladores. Entonces se tiene que adaptar a todas esas tecnologías. Por eso también pues, trae tantas dependencias. Entonces, estas serían, vale, ya hemos comprobado que aparece. Por lo tanto, ya podríamos empezar a utilizarlo. Sí, efectivamente. Nosotros, una vez se carga la dependencia, hacemos un reload project. Si no apareciera ese reload project, ya podría ser indicativo de que algo no anda bien. Hay que asegurarse de que nuestro fichero POM tenga una M. Si no pone una M es que no está detectando Maven correctamente, lo cual yo aconsejo cerrar y volver a abrir el proyecto. Y en caso de que no aparezca el botoncito Reload Project, podemos darle a clic derecho y abajo del todo forzar nosotros ese Reload Project aquí yendo a la opción de Maven. Y donde pone Reload Project sería esta opción. Entonces, por defecto, cada vez que hagamos un cambio en el POM, saldrá el botoncito ese Reload Project. Si no saliera, habría que ejecutarlo aquí manualmente. El botón es cuando nosotros metemos aquí un cambio. Es que vamos a probar a meter aquí un cambio. Pues una vez metemos un cambio, se nos habilita este botón, que viene a ser siendo lo mismo que a través del menú, pero a mano ya, aquí, directamente. Entonces sería una manera de tenerlo aquí ya disponible, para no tener que irte al menú ni nada de eso, pues ya lo tienes aquí, le das al botón y desaparece. Saldría más o menos en la esquina derecha superior del botón, ¿vale? Pero de todas maneras, si no lo vemos, lo mejor es ejecutarlo con el menú. Saldría más o menos, cada vez que metamos un cambio, si hemos introducido un cambio, el botón no aparece. Tiene que haberse introducido un cambio a nivel de código en el POM para que salga ese botón. Y una vez ya pues lo hemos cargado, y bueno, lo importante es que aquí aparezca SpringFox. O sea, aquí tiene que aparecer. Eso es lo importante. Y una vez lo tenemos, pues lo que haríamos sería aquí en Java, vamos a crear una clase que se llama Swagger Config. O sea, en Spring Boot hay un concepto que son las clases de configuración. Es decir, por un lado están los repositorios, bien. Por otro lado están las entidades, bien, que van a representar tablas de la base de datos. Por otro lado están los controladores, que son las clases que nos permiten acceder, o sea, recibir y enviar, recibir peticiones HTTP principalmente. Y luego podemos tener otras clases que sean de configuración. Y esas normalmente las vamos a crear en un package separado que se llama paquete config. Entonces podemos crear un paquete config de configuration y ahí dentro de ese paquete podemos crear la clase Swagger config. O sea, al igual que aquí se llaman todas no sé qué repository y aquí lo que sea controller, pues aquí lo que sea config. Entonces lo que queremos configurar es Swagger, que es una tecnología que nos va a permitir documentar nuestra API. Swagger, lo podemos llamar. Ya la tenemos. Ahí tenemos nuestra clase. Es una clase normal y corriente, no tiene nada especial, todavía no le hemos agregado nada. Entonces aquí vamos a tener que crear un bin para que Spring Boot, que le está leyendo Swagger, pues sea capaz de leer este bin y entonces inicializar Swagger. O sea, ya hemos visto que en Spring todos son bins y dependencias e inyección de dependencias. Entonces lo que vamos a hacer es crear aquí un bin, que no era más que un objeto, decíamos, y que así de esa manera el framework o la librería que acabamos de añadir pueda detectar que nosotros hemos inicializado Swagger, o sea, que hemos detectado la propia librería a través de ese bin. Y a partir de ahí, pues ya empezar a funcionar con él. Entonces, ¿qué es lo que plantearíamos? Pues aquí, lo primero,
como esto es una clase más, queremos que Spring la lea, necesitamos una anotación, porque si no tendríamos que hacerlo con XML y no lo estamos haciendo con XML. Entonces la anotación que vamos a poner va a ser component, o sea, perdón, configuration, porque las clases de configuración normalmente pues, van a tener esta anotación. Al igual que los repositorios, la de @repository, la de controladores tienen rest controller o controller, la de entities tienen entity, bueno, pues esta va a tener configurated. Pues pinchamos ahí, eso viene ahí de ORG Spring Framework Context, bien. Entonces, esta clase, ¿vale? Esta es la que va a representar configuración Swagger para la generación de documentación de la API REST o de los controladores, sí, compuesta por controladores, 1, 2 o los que haya. Aquí en este caso solo hay 2, pues bueno, los que hagamos, ¿no? Vale, de momento, bueno, solo tiene esto. Vamos a ir agregando más cosas, claro. Vale, ¿qué podemos añadir? Pues vamos a ir por aquí añadiendo el bin que comento. Luego ya vemos si tenemos que añadir más cosas, de momento vamos así. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es crear un método que se va a llamar API, que va a devolver un objeto, y ese objeto se llama docket. No confundir con Docker, ¿vale? Sino docket. Y esto viene de precisamente Spring Fox, que es lo que hemos añadido como dependencia. Entonces vamos a darle a importar clase. Entonces, esta clase nos explica por aquí que es un builder, o sea, esto implementa el patrón builder, patrón de diseño, y que está pensado para ser la interfaz principal al framework de Spring Fox, que es el framework que nos está proporcionando la integración con Swagger. Entonces, digamos que esta clase hay que crear un objeto de esta clase y devolverlo aquí. O sea, habría que hacer un return de un objeto de la clase docker. Y ya con eso estaría. O sea, ya con eso, pues, nuestra tecnología Swagger se inicializaría. ¿Vale? Para que eso ocurra, aquí hay que poner una anotación que es @bin. ¿Qué es lo que indica esta anotación de @bin? Esto todavía falta completarlo, ahora lo haremos. Esta anotación bin lo que indica es que esto es un bin que va a estar disponible en el contenedor de bins que hemos dicho. Es decir, que Spring cuando arranque detecta, mira, aquí hay un bin, pues lo voy a crear. Es decir, ejecuta el método. Aquí en el método nosotros ahora hacemos return new, docket, y bueno, pues le pasaremos unos datos, ¿vale? Docket. Ahí le tendremos que pasar unos datos. Y entonces Spring ya tendría disponible este objeto. Entonces las clases de la librería, como detectarán ese objeto disponible, serán inyectadas en donde corresponda, que es en el código este que estará aquí en las dependencias que nos hemos agregado. ¿Vale? Pues por ahí Spring inyectará este objeto que se está creando aquí. O sea, Spring vendrá, creará este objeto que estamos creando ahora y lo inyectará por aquí, por donde corresponda, por las clases de Swagger y todo eso. Y entonces estará en marcha, ¿ya? Y se generará, pues eso ya hará su magia. Eso lo que va a hacer es que va a generar una web y lo vamos a ver. Y ya generaría la documentación. Y lo más importante es que esa documentación del API sería dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si tú actualizas el código, tú creas un nuevo método en la API, se va a actualizar esa documentación. Eso es lo que está bien. Así que vamos a crear este objeto. ¿Qué recibe este objeto? Bueno, la documentación se puede ver. Es que el ejemplo aparece un poco largo. Aquí se ve ese objeto docket que estamos hablando. Mira, return new docket. Pasa que, claro, miremos todo lo que tiene ese docket, ¿no? Tiene un montón de cosas pues, que a lo mejor ahora mismo no nos van a hacer falta. Entonces, así, ¿cuál sería la opción de crear, la opción más sencilla, básica de crear este objeto para no complicarnos con todo este código? Que tampoco tendría sentido meter todo ese código. Pues sería la siguiente. Vamos a agregarle aquí, pues, algunos elementos, que sería documentación. Bueno, aquí si le hago control P me dice que tiene que recibir un parámetro de tipo documentation type. Vamos a ponerlo. Vale, aquí viene documentation type.
donde pone varios tipos. Uno es Swagger 1.2, que esa sería la versión antigua, Swagger 2, que esta es la que queremos, y luego hay otro que es OWASP 3, pero esta es otra cosa. Entonces, la que nosotros queremos ahora sería la de Swagger, esta, Swagger 2. ¿Vale? Hombre, si lo pasamos así ya directamente, igual nos da errores. Normalmente aquí lo que haríamos sería pasarle, aquí, esto es un builder, que quiere decir que puedes ir concatenando llamadas, ¿vale? O sea, haciendo lo que se llama method chaining, es decir, que tú llamas a un método y te devuelve el mismo objeto para que puedas volver a llamar a otro método y todo en la misma línea de código. Esto aquí puedes llamar a API info, después puedes llamar a otro método que sea pues, security, si es que quieres configurar Swagger con seguridad, que eso pues ya lo iremos viendo, select, ¿vale? APIs, o sea, select, .apis, y aquí pues ir añadiendo. Normalmente sería lo siguiente, es decir, sería esto. Por un lado se le va a pasar un API info, que aquí sería pues pasarle un objeto de tipo API info, el cual se puede crear aquí o en otro método, que tendrá pues los datos, la descripción de la API de, oye, pues esto pertenece a la empresa, lo que sea, esta es la versión 1.0 y aquí tienes los términos de uso, la licencia y un enlace a documentación o alguna otra cosa por ahí que tengamos. Y el contacto por si tienes que escribirnos. Eso es lo que iría aquí dentro de API Info, que eso lo crearemos ahora. Y luego, por otro lado, tenemos un par de métodos por aquí, ¿vale? Que serían estos. A ver si nos dice algo. API Selection Builder to build the method API Selector needs to be called. Básicamente la idea con esto es que le especifiquemos que enganche todas las rutas que tenemos en la aplicación para generar la documentación para todas esas rutas. Entonces aquí se suele utilizar request. Handler selector, nos encontramos. Selector. Request handler selectors. Any, y luego, o sea, como digo, esto sería para indicar que queremos que lo construya sobre todas las rutas que tenemos. Pues aquí en paths se suele agregar paths selector, any también. Vale, lo único que habrá que importarlo. Esto viene también de... Todas vienen del mismo lado, bueno, vienen de Spring Fox Documentation. O sea, estas de arriba eran de Spring y todas estas dependencias son de lo que estamos introduciendo ahora. Entonces, bueno, puede ser un pelín complicado escribirlo. Y aquí el build, que el patrón builder se caracteriza por ir concatenando llamadas a métodos y al final del todo una llamada build que es la que hace que se construya todo lo que has ido poniendo. ¿Vale? ¿Dónde podemos ver eso? Pues en el libro de Refactoring Guru, pues en la página de patrones de diseño se pueden ver ejemplos del patrón builder y bueno, en Java avanzado. Entonces, por aquí entonces tenemos API info, que es lo que nos falta ahora por rellenar. Esto de aquí se quedaría tal cual. Entonces vamos a rellenar ese API info, que va a ser, pues lo podemos o bien crear un objeto aquí mismo, ¿vale? O crearlo como un objeto separado. Entonces bueno, vamos a crear aquí un método separado que va a devolver ese objeto API info, llamar API details. No va a recibir nada, a ver, un segundito, vamos a quitar este parámetro. Y este método es el que vamos a llamar aquí, API details. Entonces, este devuelve una API info que hay que importar. ¿Vale? Entonces, más o menos la idea sería esto. Tenemos un bin, o sea, estamos creando un bin que va a representar el API, la documentación para el API, y esto es lo que nos requiere. Claro, esta es la versión así como más simplificada, porque luego tiene, se le puede añadir la seguridad, se le puede añadir muchísimas más cosas, y bueno, aquí como vemos, pues tiene bastantes cosas. ¿Cuál es la idea? Pues esto es un builder, tú le vas construyendo el objeto, lo vas configurando a base de concatenar llamadas a métodos y pasando parámetros con lo que quieres. Entonces, de esa manera construyes la configuración de la documentación de la app. Entonces, es una manera de construirlo todo desde Java. ¿Y qué hacemos en este API Details? Pues devolvemos un objeto return new
API. ¿Por qué? Porque aquí el tipo de retorno es API info. Entonces tenemos que volver un objeto API info. ¿Vale? Y ese objeto API info pues le tenemos que pasar alguna información. ¿Qué información? Pues yo me posiciono sobre los paréntesis y le doy control P, pues aquí nos saca el constructor, ¿no? Nos dice que esto recibe un título, una descripción, una versión, una URL de términos de servicio, un contacto, una licencia, bueno, una serie de parámetros. Entonces, bueno, vamos a rellenar esos parámetros y con esto vamos a hacer una prueba y vamos a ponerle un nombre. Este sería, hemos dicho, el título de la API. Entonces ponemos Spring Boot y REST. Bueno, API o Books API REST, ¿no? Porque estamos creando aquí una library API REST, como queramos, ¿no? Esto ya lo que nos dé la gana a nosotros. Una descripción, pues ponemos API REST docs for. Bueno, esto sería vamos a poner library API REST docs. Estos son datos ficticios, ¿eh? Esto nos inventamos lo que queramos. Normalmente pondremos pues, los datos de la empresa que lo está creando, etc. Versión, pues por ejemplo, 1.0. URL de términos y servicios. Esto no lo podemos inventar, pues poner Google, o sea, www.google.com. Luego nos piden un contact, es decir, una persona de contacto. Eso es un objeto de la clase contact, que también vendrá de ahí de ese paquete. Entonces, si buscamos una clase contact, por aquí poniendo new contact, deberíamos encontrar algo. Vamos a probarlo. Contact. Ahí la hay, ¿no? Contact, ahí está. Entonces, esta viene de documentación, de SpringFox Documentation, porque estamos creando la documentación. Vamos a seleccionar esta y que nos piden 3 parámetros, un nombre, una URL y un email. Entonces vamos a poner un nombre, hola, porque queramos, una URL, por lo mismo la de antes, mira, la voy a copiar. Vale, la voy a pegar aquí. Luego, IntelliJ hay una opción que te da aquí para poner todo el constructor en varias líneas, para no tener que hacerlo manualmente. Entonces, ahora lo miraremos. Entonces, aquí se le podría poner un email. Example.com, esto inventado total. Entonces ahí tenemos el new contact, nos falta algún parámetro todavía, es un poco laborioso escribir, pero por eso nos vamos ayudando con control P, es decir, vamos separando los parámetros con comas y con control P vamos mirando los parámetros. Entonces ahora nos piden la licencia, lo vemos, ¿no? String license viene remarcado. Entonces le decimos licencia MIT, por ejemplo. Pongo otro parámetro, el license URL, la URL, pues nada, me la invento otra vez, ¿no? Pongo aquí la de Google y listo. Vale, y luego nos piden ya otro más, que es un elemento collection, o sea, una colección de datos. Entonces, para no complicarnos, aquí podemos pasar a una colección vacía y ya está. ¿Cómo se haría eso? Pues con la clase collections. Collections, a ver si nos sale por ahí. Collections. Mira, de Java Util tiene una clase collections y esa clase collections tiene un método, punto, que es empty list. Se nos crea una lista vacía. Entonces podemos poner eso o crear nosotros un new array list o dejarlo así. Entonces vamos a mirar un momento de poner esto en varias líneas, a ver si nos da la opción por aquí en. Espera, ya pasando por encima, con esta bombillita, al pasar por encima la bombilla esta amarilla, ¿vale? Sí que nos debería sacar por aquí alguna opción, que ahora no me la está sacando. Bueno, a mí me da el introduce local variable, que no era lo que quería, que ese es otro refactor. A ver, seleccionando un momento todo el constructor. Y derecho a ver refactor. Esto sería cambiar la asignatura, renombrar, extract method, move class. Vale, pues ahora mismo no estoy encontrando. Entonces, bueno, aquí se cabría ahora. Igual ahora por aquí. Key scratch, extract method, no. Esto sería otra cosa. Introduce local variable sería otra. Vamos a seleccionar únicamente, a ver los parámetros solo. A ver si nos saca esa posibilidad. Si no, bueno, se sacan a mano y ya está, dándole al botón enter.
Aquí te lo pone. Si seleccionas los argumentos, exactamente te pone put arguments on separate lines. Entonces, bueno, esto puede ser interesante porque si le damos aquí, nos lo monta todo en varias líneas. Aunque lo mejor es que lo vayamos escribiendo nosotros ya. A la vez que vamos escribiendo lo vamos separando en líneas, porque así nos enteramos un poco mejor. Entonces aquí los parámetros que te piden es lo que estamos viendo. Primero aquí ves el título, luego la descripción, luego la versión, luego la URL de términos de servicio, luego una persona de contacto, lo cual se crea con un objeto de la clase contact que ya nos proporcionan ellos. La licencia, que es MIT o la licencia de software que nosotros queramos ponerle. License URL, que sería la URL, todo inventado también. Y luego aquí pues una lista de vendor extensions. Entonces, bueno, aquí le he puesto una lista vacía y ya está. Entonces, a priori esto sería la documentación o los datos de información de la documentación de la API, ¿no? Y esto sería lo que construye la API. Entonces, vamos a hacer una prueba un momento, así a ejecutarlo. Y vamos a ver en qué consiste. Primero vamos a ejecutar simplemente, para ver si está leyendo y necesitamos hacer un enable de Swagger y ahora lo vemos. Vamos a ejecutar aquí un momento la aplicación. O sea, esto ya lo va a leer Spring automáticamente. Recordemos que tiene un escaneo habilitado, es decir, que la clase Spring Boot, esta de aquí, que es la principal, a través de esta anotación ya tiene habilitado un escaneo, por lo tanto escanea todos los paquetes y va creando objetos de cada clase que se encuentra que tenga pues alguna anotación. Vale, entonces vamos a revisar aquí un segundo. Vale, tenemos todo esto por aquí. Entonces la idea sería hacer una pequeña prueba. La URL definitiva para poder entrar aquí sería la siguiente. http://localhost, el puerto que tengamos, que en mi caso es el 8081, y luego tendríamos por aquí Swagger UI. Vamos a verificar un momento esta URL, es posible que tengamos que añadir una anotación más, pero bueno, ahora lo vamos a ir comprobando. Localhost 8081, Swagger UI, aquí está. Está apareciendo algo aquí, ¿no? Es decir, está apareciendo una web en mi Spring. O sea, esta web yo no la he creado. Esto se ha generado gracias a la clase Swagger que acabamos de añadir. Esto nos ha generado esta URL que sería donde está el contenido HTML. O sea, tenemos una web HTML con la documentación. ¿Vale? Esto sería HTML. Aquí vemos el HTML y pone Spring Boot Book API REST, que son los datos que yo me he ido inventando ahora, la versión 1.0. Library API REST Docs, que es la descripción, la URL de términos de servicio, pone Alan, website, enviar un email a Alan, el Meet, bueno, Meet era la licencia. Y luego aquí podemos ver, vale, el contact, hemos importado el que viene de Spring Doc. Todos los que vengan de Spring Fox Documentation son los que estamos utilizando, porque es cierto que para contact hay más clases que vienen de otros sitios. Entonces tienen que venir todos de aquí. Entonces, ese sería, entonces, por un lado tenemos el método API y por otro lado tenemos el API Details. ¿Vale? Entonces, ese contact, bueno, hay que tener cuidado. Con el control P vamos viendo los parámetros, porque si no, o sea, saberse los de memoria no tiene sentido. Con control P vamos mirando los parámetros, vamos añadiendo lo que nos van pidiendo. Y revisamos. Entonces, es una clase Java que tiene una anotación @configuration, que es lo que le va a indicar a Spring que, oye, tienes que escanear esta clase y crear un bin y leer lo que hay adentro. Entonces, dentro tenemos un método que crea un bin, es decir, que será Spring quien llame a este método, genere el objeto docker, lo guarda en el contenedor de bins y luego ese objeto esté disponible para quien lo pida. Es decir, lo va a poder inyectar en SpringFox. ¿Pues dónde? Pues habría que meterse aquí, a ver aquí en las librerías de Spring y de Swagger y todo esto. ¿Vale? Pues por aquí habría que meterse a revisar en qué punto está haciendo esa inyección de dependencias. ¿Vale? Eso ya sería meterse a ver a bajo nivel en la librería cómo funciona.
Entonces, simplemente con saber que generemos nosotros el objeto, ya pues, será Spring y la librería quienes se encarguen por ahí de generar todo. Entonces, vamos a explorar esto y vamos a ver qué es lo que hay. Entonces, tenemos por aquí un Basic Error Controller. Esto es un error, o sea, un controlador que se genera en Spring Boot por defecto. Luego tenemos el Book Controller y luego tenemos el Hello Controller. Entonces, y luego tenemos Models. Hay una pestañita de Models. ¿Vale? Entonces, aquí, si abrimos el Hello Controller, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver que tenemos por aquí un método Hola Mundo. Este es el método Hola Mundo. A ver, un segundo, vamos a ver el Hello Controller. Hola, bueno, tenemos aquí lo de Bootstrap, sí. Vale, pues estas son las dos APIs, o sea, las dos URLs que hay en mi controlador de Hello Controller. Tenemos Hola y tenemos Bootstrap. Entonces, ¿cómo o qué es lo que nos permite hacer esta documentación? Bueno, esta documentación lo que permite es testear eso. Es decir, poder ejecutar esto como si estuviéramos en Postman. Pues parecido, puedo venir aquí, desplegar esto y aquí hay un botoncito que pone Try It Out. Entonces nos permitiría probarlo. A ver si lo puedo dibujar. Sería... No sé por qué. No me deja ahora escribir. Entonces sería este botón que pone Try It Out. Try It Out. Entonces le podemos dar. Una vez le hemos dado, se nos genera otro botón que es el de Execute, que es el que va a permitir ejecutar la petición. Entonces aquí podemos ejecutar la petición. Entonces si la ejecutamos, nos da un response bot que nos dice, hola mundo, ¿qué tal vamos? Hasta luego. Entonces, este texto es el que teníamos programado en nuestro método hola mundo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque venimos al API y vemos que aquí pone hola mundo, ¿qué tal vamos? Hasta luego. Vamos a probar este de Bootstrap. Pues venimos otra vez aquí a la URL, a la documentación. Voy a cerrar este. Esto es como un acordeón. Tú le pinchas, se abre. Le pinchas y se cierra. Venimos a este otro de Bootstrap, lo abrimos y lo mismo, le doy al botón de probar. Y me saca un botón de Execute. O sea, esto es como una fase previa a la ejecución porque normalmente pues, en otras peticiones se envían datos o se ponen parámetros. Entonces te deja ponerlos. Aquí le doy a Execute y miramos a ver qué sale y qué nos saca un HTML. Ahí está, HTML. O sea, esto realmente es, o sea, lo que ves es el contenido crudo de lo que te devuelve la API. O sea, no te va a renderizar el HTML, te devuelve lo que te devuelva tal cual. O sea, el texto ahí crudo, si JSON, HTML o lo que sea, pues ahí lo tienes. Te sirve para verificar si realmente es lo que querías, ¿no? Y el código 200, de que todo ha ido bien. Vale, ese sería el de Hola Mundo, que ese sería sencillito, ¿no? Luego tenemos el de Book Controller, que es el otro que hemos programado. Y aquí tenemos un montón de métodos, porque ya teníamos otros métodos como el get, el post, el put y el delete. Entonces aquí los tenemos todos. Entonces podemos empezar por probar el de API Books. Entonces pinchamos aquí. Entonces por un lado te pone el método HTTP, que es de el get. Por otro lado te pone la URL, que es esta de API Books. Y por otro lado te pone el nombre del método Java. Entonces son tres cosas las que te está reuniendo aquí. Luego además con el color diferenciamos los métodos HTTP. Entonces vemos que uno es azul, otro es verde, otros tal. Entonces ya vemos rápidamente que el rojo, que es el de borrar, que ese es el que con el que más cuidado hay que tener, te lo marca aquí en rojo en delete. Y el get, que es el más básico de todos, o el más simple porque solo recupera información y no hace nada, te lo pone así en un color azul, ¿no? Entonces si desplegamos este, pues aquí lo que vemos es que tenemos el botón de try it out y luego nos pone además en respuestas un ejemplo de cómo va a ser la respuesta. Nos dice un example value del modelo que te vas a recibir. Y te dice, ahí tiene el autor, que es un string, un ID, que te pone 0 para que sepas que es numérico, online true, una fecha y un title. O sea, esto es para que te hagas una idea de cómo va a ser los datos que vas a recibir. Te le das aquí a try it out, le das al botón de execute. Esto se ejecuta, además te da el equivalente en CAR, que es otra herramienta de terminal para lanzar peticiones HTTP. Esta es la URL que se ha ejecutado. Y aquí vemos cómo nos da los libros. Entonces realmente Suave es una herramienta casi complementaria a Postman. Es decir, en Postman
Postman obviamente es más avanzado porque puedes testear ahí de todo y hacer más cosas, pero esto sería más un poco para documentar. ¿Por qué? Porque la ventaja es que esto se ha generado automáticamente y no hemos tenido que hacer nada. En Postman tenía que ir yo creándome todas las peticiones una por una, ajustando todo. Aquí no, aquí ya tenemos nuestras peticiones creadas, solo hay que darle al botón y se ejecuta. Y esto encima es dinámico, es decir, cuantos más métodos cree, o sea, por cada método que yo genere en la API, se genera aquí también. Esa es la gran ventaja. En Postman, si yo sigo creando métodos en mi API, en Postman los tengo que crear, no se van a generar solos, los voy a tener que crear yo, ¿no? Entonces, por eso Swagger está bastante bien porque te los va a poder ir creando automáticamente, ¿no? Entonces aquí vemos el de Find All. Vamos a comprar, por ejemplo, vamos con el de Find One by ID, que este es enviar un parámetro y vamos a ver que aquí si le damos a try it, vamos a probar, aquí vemos que nos saca un campo para enviarle el ID. Entonces digo, yo quiero el libro 1, se pongo un 1 y le doy a ejecutar. Y entonces aquí nos devuelve el libro 1, aquí lo vemos. Voy a ponerle el libro 2. Ojo al estado, 200. Volvemos a ejecutar. Nos da el libro 2, aquí lo vemos. Con estado 200. Ahora le voy a pedir el libro 200, que no lo hago. Le voy a ejecutar y ahora nos devuelve un error, o sea, de tipo 404. Aquí está. ¿Vale? El 404. De que no devuelve, o sea, no ha encontrado el libro que tú querías. Con clear se limpiaría y se podría volver a darle a ejecutar o lo que sea. O cancelar aquí. ¿Vale? Y por ejemplo, el de crear, ¿cómo sería? Pues le damos a crear un nuevo libro. Desplegamos aquí. Y aquí vemos este ejemplo. De manera que si le damos aquí a probar, se nos habilita este panel para escribir JSON. De manera que además ya nos viene el objeto y todo montado. O sea que solo tenemos que venir, reemplazar los valores y poner autor, lo que sea. ID, pues si es crear, entonces este ID lo podemos dejar así o lo podemos quitar. ¿Vale? Podemos venir aquí, quitar el ID y ya está. O dejarlo así como 0 y listo. Ya, lo único que habría que asegurarse en la API de que admitimos el valor 0, porque estuvimos, si os acordáis, hemos estado en sesiones anteriores pues cambiando que si le envías un ID que sea distinto a nulo, pues que no te dejara hacer nada, ¿no? Entonces le quito esto. Online true, páginas, 400. Vamos a darle un poco de zoom a esto, porque está un poco bajo. Vale, vamos a dejarlo así. Precio, pues vamos a ponerle en precio 49. Habría que ver si ponerle ahí una coma, 99, o sea, un punto. La fecha podemos dejar esa y en title, pues libro creado con Swagger. O sea, como hacíamos en Postman, pues simplemente lo mismo para mí. Y le damos a ejecutar. Entonces vemos qué respuesta nos da esto y aquí está. Código 200, que quiere decir que se ha creado bien. Y aquí está el libro. Tiene el ID 3, que quiere decir que se ha creado correctamente, ¿no? Es decir, se ha podido crear el libro y se le ha generado el ID correspondiente, que sería pues el ID 3. O sea que desde aquí realmente pues, nos está facilitando mucho la creación de datos y el manejo de la API y bueno, pues, todas las operaciones que hemos hecho con Postman pues, nos las está facilitando desde aquí. Con put es lo mismo y con delete pues, sería básicamente igual. Entonces vamos a mirar alguna cosilla más también y es que aquí podemos ver los modelos, podemos ver este book, qué datos tiene, qué campos tiene. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer con Swagger? Pues por aquí podemos agregar algunas anotaciones especiales en nuestros controladores, por ejemplo en Book Controller, podríamos agregar alguna anotación especial, ¿vale? Como por ejemplo, pues podemos agregar algunas de tipo API Operation, hay varias, ¿vale? Que podríamos agregar por ahí. Entonces vamos a ver si encontramos alguna. O sea, API Params suele haber varias. Entonces sería API Param, por ejemplo, aquí. ¿Para qué son las anotaciones? Pues serían agregar anotaciones de SpringFox para explicar un poco más, o sea, añadir una descripción de qué hace esto. Por ejemplo, esto busca un book por libro, o sea, un book por ID, ¿no?
Entonces podemos poner aquí una anotación que sea API y ahí ya, cuando ponemos API, estamos viendo que hay un montón de posibilidades que pone io.swagger annotations, ¿no? Entonces aquí podemos utilizar alguna de estas anotaciones para, por ejemplo, ignorar un método en la API. O, por ejemplo, explicar algo, ¿no? API operation. API operation se suele utilizar para añadir algo aquí, que sea simplemente un texto. A ver, un segundo, aquí. Se le pone un texto que diga buscar un libro por clave primaria y de log. Esto es un texto que yo me invento, ¿no? Para explicarlo, para documentar este método. ¿Qué es lo que hace esto? Ahora vamos a parar aquí un momento para que esto cargue un poco más rápido. Vale, este API operation donde viene de io.swagger. Vale, entonces te dice aquí que esto escribe una operación para un método de HTTP. Y puedes explicar también los parámetros. Puedes venir aquí y poner también una arroba API param, o sea, un parámetro. Y ponerle también un texto que diga, pues, por ejemplo, clave primaria tipo log. Clave primaria tipo log. Vamos a ver si carga, a ver si lo lee bien. Vale, ya se puso un color. Es decir, que la idea sería que a base de agregar anotaciones sobre nuestros controladores, pues, por ejemplo, en los métodos, en los parámetros, pues vamos a poder ir documentando, o sea, cambiando lo que va a aparecer en esa pantalla que vimos antes, explicando cada cosa, explicando cada método. Incluso si quisiéramos llegar a ignorar uno, ¿vale? Pues teníamos un método ignore que nos permitiría ignorar pues algún método. Vamos a probar, por ejemplo, de ignorar este. Ignore. Entonces aquí tiene un API ignore. Este lo vamos a poner solo de prueba, pero lo quitaremos porque en este caso queremos mostrar todo, pero supongamos, es más, supongamos que algo más común todavía. Ignorar el método de borrado. ¿Para qué? Para que solo el borrado lo utilicemos nosotros y que nadie sepa que está ahí. Aunque bueno, habría que securizarlo si no queremos que nadie lo utilice, ¿no? Pero si no queremos que salga en delete, pues le ponemos una API ignore. ¿Vale? Entonces guardamos, ejecutamos y miramos a ver si aparece o no aparece. Sería interesante quitar todos los de delete, ¿no? Con API ignore, ponérselo aquí a este también y ver qué es lo que pasa. A ver si es capaz de ignorarlos. Vale, aquí se ha ejecutado la aplicación. Vamos a volver otra vez a la web de Swagger. Vamos a refrescar. Y abrimos el Book Controller. Vale, entonces aquí tenemos Find All. El delete desapareció. Bueno, pero ahora vamos a mirar que este API Books tiene un texto que antes no estaba, que es buscar un libro por clave primaria y de log. Esto antes no estaba. Esto ha aparecido gracias al método que hemos puesto. Y luego además aquí viene la descripción de lo que es la clave primaria. Este texto es el que añadimos nosotros en las anotaciones de antes. Este texto y el otro, el que está aquí dentro de este. Y un segundo, porque yo creo que este cambio no lo llegó a pillar. Entonces vamos a refrescar aquí, a ver si lo pilla. No, yo creo que como lo metí así a la vez, el de delete all, no lo ha llegado a leer. Vamos a forzar a que vuelva a arrancar y a ver si es capaz de leerlo. Porque como metí el cambio justo a la vez que está arrancando la aplicación, metí los dos. Vamos a ver si es capaz de leerlo. Te refrescamos por aquí y ahí vemos que ya no sale. ¿Vale? O sea, los dos métodos delete, que era el delete all y el delete para borrar un solo libro, han desaparecido. O sea, siguen existiendo, pero en la documentación no están. Entonces, con este parámetro, o sea, con esta anotación de @apiignore, ¿vale? Podemos ignorar este método para que no aparezca el API Swagger en la documentación. El API Swagger. O sea, sí que seguiría existiendo y se podría utilizar, pero no lo mostramos en la documentación. Porque a lo mejor es un método más interno, o sea, pensar más para nosotros y no queremos que quien utilice esta API
pues sepa que está por ahí, ¿no? Y luego a lo mejor lo securizamos y impedimos que se pueda llegar a ejecutar sin ciertos permisos, etcétera. Vale, pues entonces ya tenemos algunas anotaciones que nos ayudan a ignorar métodos, a documentarlos como este que hemos visto aquí del API param y el API operation. Entonces de esta manera podemos ir documentando poco a poco la API. Y luego tenemos otra URL aquí, o sea, con Swagger config, vale, hemos visto que esto nos da una web en HTML. Pero si miramos un momento aquí arriba, aquí hay una URL para API docs. Vamos a pincharlo aquí un segundo. Vale, pues esto nos lo devuelve, pero en JSON. O sea, lo mismo, ¿vale? Pero en JSON. Aquí está. ¿Qué sentido puede tener esto? Bueno, pues interesante si queremos leer esta API programáticamente. Es decir, que si desde una aplicación queremos leer esta API para entenderla y poder lanzar peticiones de forma programática, o sea, que el propio programa lea las operaciones y ejecute pues, una que aparezca por ahí que tenga el texto find o lo que sea. Es decir, programar algo que lea la API y llame a los métodos que va encontrando para hacer algunas operaciones que nosotros queramos o lo que sea. Entonces sería una opción. O construir una página web con esto, en el que exponga otra interfaz de cómo se haría esto, ¿no? Pero bueno, realmente ya está hecho aquí, entonces no sería tan interesante. Entonces esta URL también conviene, pues por lo menos tenerla ahí, que se sepa que esto te devuelve la API en JSON. Entonces la que nos interesa es la primera, pues, la que te lo da ahí en HTML, pues entonces puedes entrar, puedes ejecutar, puedes ir viendo lo que tiene. Luego además también podrías agregar, suele haber también anotaciones, aquí por ejemplo para los modelos. O sea, es decir, aquí tenemos book, pues se le puede agregar también alguna anotación por aquí, que sea por ejemplo @API model, las que sean para las entidades se les conoce como API model. Entonces vamos a poner API model property. A ver un segundo que dice por aquí. Adds and manipulates data of a model property. Entonces aquí ponemos un texto y decimos, por ejemplo, clave ficticia autoincremental. Tipo, por ejemplo. Y agrego, pues, por ejemplo, otra cosa. Aquí, API model property, que digo precio en rupias. Dos decimales. La anotación punto, utilizando el punto como separador. O sea, esto me lo estoy inventando totalmente, ¿no? Pero es para que veamos que podemos agregar explicaciones de qué son cada atributo. Incluso a nivel de libro, yo creo que igual nos deja meter por aquí API Model. Está aquí arriba, API Model. Que explique a lo mejor de qué va esto. Vamos a pasar un segundo por encima. It provides additional information about Swagger Models. O sea, que le das información a los modelos, que serían, los modelos Swagger serían pues, las entidades de Java que tenemos aquí, ¿no? Entonces ponemos entidad libro o clase libro para representar pues aquí ya la explicación que nosotros queramos, ¿no? Representar un elemento didáctico, ¿vale? Compuesto por láminas de celulosa macerada en Puerto Rico. Yo me lo invento, ¿no? Te explicas aquí un poco de qué va todo esto, le damos a guardar y bueno, pues ahora ya simplemente tendríamos que volver a la web de antes y ver qué es lo que hace. Bueno, habría que asegurarse de que refresca la aplicación, ¿vale? Que tarda ahí un poquito. Y entonces volveríamos por aquí, damos F5, vemos aquí ahora en Models que sale. Aquí está. Te pone entidad libro para representar un elemento didáctico, bla, bla, bla. Bueno, pues todo el texto este, ¿no? Y si lo desplegamos, pues vamos a ver que
Ahora los atributos contienen como un pequeño texto explicando de qué va cada atributo. Bueno, todos no, porque solo los dos que yo le añadí, ¿no? Pero está bien porque desde ahí, pues a partir de anotaciones, podemos ir dando explicaciones de qué es cada cosa y así pues esta API se está generando dinámicamente. Entonces, quien utilice esta API, pues va a saber cómo utilizarla porque aquí tiene todos los métodos, el get, el post, el put y puede testearlos. ¿Vale? Estas clases de Model en View realmente no las utilizaríamos porque esto ya son elementos de Spring. ¿Vale? O sea que no haría falta. Nosotros nos centraríamos en los controladores que nosotros hemos creado y los modelos que nosotros hemos creado. Entonces, de esta manera vamos generando la documentación. Poco a poco pues, se va creando una documentación y luego, ¿cuándo se utiliza esto? Pues, por ejemplo, cuando estamos integrando una herramienta de un tercero, de una empresa que ha desarrollado una API, pues, por ejemplo, para el Know Your Customer, que sería pues para la validación del rostro de una persona con su DNI y estás utilizando una API externa y te tienen que proporcionar una documentación o estás utilizando la API de pues, yo qué sé, PayPal o de cualquier sistema de pagos o cualquier plataforma que requieras decir, oye, necesito una comunicación con JSON para recibir el historial de pagos de no sé qué para hacer cualquier cosa, ¿no? O emitir un pago y que se haga mediante esta pasarela, que es PayPal o la que sea. Pues te comunicas con JSON y claro, no lo sabes a priori qué métodos hay o qué URLs tienes disponibles, ¿no? Entonces necesitas leer una documentación. Entonces este puede ser un ejemplo de acceso a una documentación de una API REST para que desde aquí, viendo cómo funciona, tú en Java o en el lenguaje que sea, vas programando las llamadas a esa API, el envío de información y la recepción de información. Esa es la idea principal. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que se genera dinámicamente. Entonces es mucho más cómodo que ir con Postman haciéndolo a mano, porque con Postman, ¿qué pasa? Pues que tienes que crearte una a una todas las peticiones, exportar la colección, luego otra persona se la tiene que importar, si esa otra persona mete cambios, la tiene que volver a exportar y meterla en el repositorio, el otro se la tiene que actualizar, la tiene que volver a importar. Es un poco más laborioso. En cambio, con esto se genera automáticamente, porque es añadir la librería al proyecto como hemos visto y se genera automáticamente esto por cada controlador y método que vayamos haciendo se va generando. Entonces nos da esa ventaja de tener documentación dinámica que se va generando en base al código real, que es la gran ventaja de esto. Entonces hasta aquí esta sesión de la herramienta Swagger. Continuaríamos ya en la siguiente explorando un poco opciones de testing dentro de Spring. Nos vemos ahora.